La toma de Vélez Málaga, que había tenido lugar el 27 de abril, fue decisiva para la toma de Málaga y significó la entrega sin condiciones de 12 villas más con cerca de 50 fortalezas y aldeas. Pero también significó la purga de un contingente de gallegos que tras la sumisión del conde de Lemos había sido condenado a redimir sus penas en el frente de batalla. Llegados que fueron a Vélez Málaga, se lanzaron en Algarada contra el enemigo, que los recibió produciendo en ellos una gran matanza. En vano se esforzaron asturianos, vascos y gallegos y castellanos en ayudar a los primeros. Todos eran rechazados hasta que, puesto en vanguardia, el rey Fernando recondujo la batalla llegando a apoderarse primero del arrabal y luego de toda la ciudad y de toda la comarca. Es necesario explicar lo del contingente de gallegos. En la España del momento, no solo para el contingente de gallegos, sino en toda España, la guerra de Granada se convirtió en una herramienta de primer orden para cumplir las penas a que se habían hecho acreedores por la comisión de delitos. El ordenamiento jurídico y policial permitía a la nueva monarquía usar la guerra de Granada como alternativa a la pena de muerte y como alternativa a la pena de prisión. Manifiestamente, la corona estaba decidida a terminar la reconquista y a ello estaba volcada. Esta determinación se hacía carne en los invasores y el zagal ya no pudo volver a Granada tras la derrota de Vélez Málaga, por lo que se retiró a Guadix, desde donde envió una expedición en auxilio de Málaga que fue interceptada por Boabdil, quien lejos de obtener la complacencia de los reyes católicos obtuvo con esta acción el mayor de los desprecios. Como queda señalado, tras duro asedio y excelente defensa, cayó Málaga el 18 de agosto de 1487, tras lo cual fueron ejecutados 12 españoles traidores que servían a los moros. Y el zagal seguía en poder de Almería, Baza, Guadix y parte de la Alpujarra, mientras Boabdil se mantenía en Granada gracias al apoyo prestado en la persona de Gonzalo Fernández de Córdoba. Los reyes católicos estaban interesados en que los dos reyezuelos moros siguiesen peleando entre sí. Hemos visto cómo los reyes católicos habían tomado la determinación de cortar el poder de los nobles. Ahora les quedaba otro capítulo que atender, uno de principal importancia, similar al de la nobleza. Eran las órdenes militares. Las órdenes militares habían sido creadas en el siglo XII con el espíritu de cruzada de la Reconquista y habían acabado convirtiéndose en poderosas instituciones que manejaban un inmenso patrimonio que generaba elevadas rentas y un importante poder político. Los reyes católicos se propusieron controlarlas y para ello presionaron para que eligieran al rey como gran maestre de cada una de ellas. De este modo, Fernando fue nombrado gran maestre de la Orden de Calatrava el año 1487, de la de Alcántara en 1494 y de la de Santiago en 1499. El año 1487, Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África, al que nombró como Cabo de las Tormentas, y pudiendo señalar paso hacia el lejano oriente, lo que ocasionó que Portugal cambiase el nombre del cabo por el de Buena Esperanza. Entre tanto, los conflictos en Aragón hacían necesaria la presencia del rey Fernando. Allí acudió e instauró la hermandad para combatir a los ladrones que asolaban Zaragoza. También conseguía que las Cortes aportasen en 1488 un subsidio para la toma de Granada. Acto seguido, pasaron los reyes a Murcia para continuar con la reconquista, siendo que Vera, Cuevas, Los Vélez, Castilleja y otras poblaciones se entregaron, tras lo cual acometieron a Almería y Baza sin éxito inicial, por lo que los reyes marcharon a Jaén, desde donde se fueron tomando diversas fortalezas cercanas a Baza, encontrando gran oposición en la Alpujarra, lugar predilecto del zagal, del que obtenía importantes tributos dada la feracidad de sus tierras y la importancia de la producción de seda. Las tropas españolas se dividieron en dos ejércitos al tiempo que talaban un buen trecho de la Vega. Tanto trabajo desesperó a Hernán Pérez del Pulgar, quien no obstante no osó actuar por su propia iniciativa como hacía pocos años hubiese hecho.
Juntó a 200 caballeros y pidió permiso a Fernando para atacar Guadix, tras lo cual llevó a cabo una expedición de castigo que acabó con una columna de caballería árabe, lo que a Pérez del Pulgar le reportó ser armado caballero por el rey Fernando. Ante estos acontecimientos, Beyazid II o Bayaceto, sultán del Imperio Otomano, mandó un mensaje a los reyes católicos quejándose de su acción de reconquista e indicando que si no dejaban en paz a los moros, él arremetería contra los cristianos de los santos lugares, a lo que los reyes católicos respondieron que en otro tiempo los moros se habían apoderado injustamente de España y los españoles habían recibido insultos y agresiones alevosas todos los días, por lo que tenían derecho a defenderse. Por otra parte, respondía que si el gran turco trataba bien a los cristianos de Palestina, también los reyes de España guardaban toda consideración a los mahometanos sometidos a su imperio. Simultáneamente, Malta caía en poder otomano. Mientras, Boabdil cortaba las cabezas de quienes cuestionaban su autoridad. El sitio de Baza seguía y la actividad frenética de los reyes también. Se mandó construir caminos para proveer a las fuerzas sitiadoras de todo lo que precisasen, desde armas a alimentos o vestidos, y ante la carencia de medios, la reina llegó a vender sus joyas y su vajilla, ejemplo que fue seguido por las damas de su corte. Pero Baza se resistía y el invierno se alió con los sitiados. Solo el genio de la reina Isabel impidió que cesase el asedio. Para frenar el clima de abandono, hizo acto de presencia en medio del campamento. Revisó las tropas en primera línea, ante cuyo hecho el defensor de la plaza, Said Hiaya, ordenó un desfile en honor de la reina, tras lo cual presentó la capitulación con la aquiescencia del zagal. El día 4 de diciembre de 1489 entraban los reyes en Baza, mientras Said Hiaya se bautizaba cristiano con el nombre de Pedro de Granada. La entrega de la ciudad significó también la entrega de Purchena, cuyo ejemplo fue seguido por múltiples villas y fortalezas. El 21 de diciembre los reyes católicos tomaban posesión de Almería, donde eran cumplimentados por el propio el zagal, a quien la magnificencia de los reyes católicos impidió que se humillara más. El zagal recibió honores de rey y cabalgó junto a los reyes hasta el pabellón real, donde fue obsequiado con un banquete real al que, por deferencia a la idiosincrasia árabe y como una nueva cortesía, no asistió la reina Isabel. La mesa fue servida por los condes de Tendilla, Cifuentes, Álvaro de Bazán y Garcilaso de la Vega. Las Alpujarras, Salobreña, Almuñécar y todos los lugares que obedecían al zagal se entregaron ese día a España. Guadix fue entregada el día 30. La guerra había costado a España la cuarta parte del ejército, 20.000 hombres de los 80.000 que participaron hasta la caída del zagal, y quedaba por conquistar la ciudad de Granada, su vega y lo que podía observarse desde la Alhambra, lo que estaba gobernado por un rey absolutamente desprestigiado entre sus súbditos. El zagal sería nombrado señor de Lecrín, pero prefirió marchar a Orán, donde los partidarios de Boabdil le quemaron los ojos. Fernando exigió a Boabdil el cumplimiento de lo comprometido en la toma de Loja, pero el rey chico parecía haber tenido una laguna de memoria y se consideraba fuerte en una ciudad que, si ciertamente hacía acopio de toda la basura de los árabes, también había recogido todo lo bueno que podía existir entre ellos. Había renegados y gente valerosa, industriales y gandules, traidores y nobles, gente turbulenta y gente pacífica, y con ellos la tensión que debía crear la necesidad de cumplir un pacto y la tentación de incumplirlo, la tensión entre el honor y el deshonor. En base a ese sustrato social, Boabdil desoyó la reclamación de los reyes católicos, quienes en contrapartida no dudaron en hacer público el Tratado de Loja, lo que ocasionó la general indignación entre los granadinos, cuya ira no pudo esquivar Boabdil sino recurriendo a la guerra, que era justo lo que estaban deseando los reyes católicos. En abril de 1490, cuando se celebraban los esponsorios de la princesa Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, Boabdil tuvo la genial idea de atacar algunos castillos españoles.
De inmediato el conde de Tendilla reforzó el cerco a Granada, mientras Fernando, con 5.000 caballeros y 20.000 peones, llegaba a Granada, segando las mieses granadinas ante cuyas murallas armaba caballero a su hijo Juan, en presencia de sus nuevos aliados, el zagal y Said Giaya. Pocas acciones más se llevaron a cabo. Las tropas españolas se retiraban mientras los moriscos de Guadix se mostraban insumisos y provocaban la caída de la fortaleza de Alendín, que era tomada por Boabdil, quien tras degollar a sus defensores tuvo la osadía de acometer las propiedades de El Zagal y de Said Giaya. Animado por el triunfo, atacó otros castillos de menor importancia, todo lo cual provocó más ansias de rebelión en los mudéjares, que fueron cortadas con una inteligente acción del marqués de Villena, que puso a los rebeldes en la tesitura de someterse a pesquisa por traición o a exiliarse, eligiendo en masa la segunda opción. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.